Mi nombre es Rosángela Ordaz Monzón. Yo lo de la fuente de alimentación sería, ¿qué es la fuente de alimentación? La fuente de poder o de alimentación. PSU en inglés es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios 220 volts en la Argentina, en corriente continua o directa que es la que se utiliza en los dispositivos electrónicos tales como televisores y computadoras, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en el suministro eléctrico como la sobreextensión. Las fuentes de alimentación pueden ser lineales o conmutativas. Fuentes lineales siguen el esquema de transformador, reductor de tensión, rectificador, reductor de tensión, conversión de onda completa a continua y regulación. Fuentes conmutativas. Estas, en cambio, convierten la energía eléctrica por medio de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de frecuencia. Las funciones esenciales de la fuente de alimentación son 4. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente 220 volts o 125 volts, que son los que suministra la red. Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal. Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua, rectificación tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. Tarjeta madre. La tarjeta madre o motherboard en una computadora es aquella que lleva impresos los circuitos del aparato, permite la conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras de memoria y otros dispositivos adicionales. La función de la placa madre de la computadora es actuar como el circuito principal que comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella misma. La placa madre facilita los componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Se diseñan en función del tipo de unidad central del procesamiento CPU, por sus siglas en inglés, en el que se instalarán, dado que las placas madre funcionan como la base de todos los otros componentes de la computadora. Se debe considerar de antemano que la cantidad de ranuras de PCI y de memoria de puertos USB y SATA, entre otros, antes de construir una computadora personal. Memoria RAM. La memoria RAM es la principal de un dispositivo donde se almacenan programas y datos informativos. Las siglas RAM significa Random Access Memory, traducido al español de memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es conocida como la memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde a sí mismo. La memoria RAM puede ser descriptiva y leída constantemente. Uno de los términos más utilizados en la actualidad es memoria RAM. Muchas veces hemos hablado de este tipo de memoria de la computadora, que se extiende a otros dispositivos como los smartphones y las tabletas. Sin embargo, creemos que convierten en ser indispensable, dejan de dejar bien claro cuál es la función de la memoria RAM, con lo que tendremos claro los conceptos y podemos tomar decisiones importantes en momentos claves. Es por ello que en este artículo vamos a describirles cuál es la función específica de la memoria RAM.
Microprocesadores. ¿Qué es el microprocesador? Se denomina microprocesador al circuito electrónico que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en que se encuentra funcione ejecutando los comandos y los programas adecuadamente la unidad central de proceso CPU de una computadora. Es un ejemplo de un microprocesador como se muestra en la imagen. Este componente electrónico forma parte de la tarjeta madre de una computadora y se caracteriza por ser un circuito integrado con miles y a veces hasta con millones de transistores. Se denominan micro por su significado en inglés que indica pequeño en relación a la importancia de su función en un dispositivo, comparado a veces con el cerebro y con el corazón de los seres humanos. Tarjeta de expansión. Tarjeta de expansión es una serie de circuitos, chips y puertos integrados en la placa plástica, la cual cuenta con un conector lineal diseñado para ser insertado dentro de una ranura o slot especial de la tarjeta principal madre. Esta tarjeta tiene como función aumentar las capacidades de la computadora en la que se instala, aumentar la capacidad de proceso de video, permitir el acceso a redes, permitir la captura de audio externa, etc. Como bien indica su nombre, una tarjeta de expansión es una tarjeta con la que se intenta incrementar la funcionalidad de un PC, es decir, este tipo de dispositivos añade características a una placa base, características que bien o no estaban presentes desde un principio, o bien si lo estaban, pero los chips integrados se nos quedan cortos en potencia a la hora de usarlos. Por tanto, son instrumentos que no pueden ayudar a prolongar la vida útil de nuestros equipos. Unidades internas. Las unidades de almacenamiento internas son los discos duros, pueden ser de dos tipos: unidad de disco duro o unidad de disco rígido. Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos de discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y cada uno de sus caras se sitúa una cabezal de lectura escrita que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Internos son los encargados de asegurar la información en la CPU de nuestro computador. Estos dispositivos son de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestro equipo. Los dispositivos de almacenamiento interno. Disco duro es el considerado el cerebro del computador, ya que en él donde se guardan los datos a largo plazo para que los usuarios puedan acceder a ellos en cuanto sean necesarios. Usualmente su capacidad para almacenamiento de información es bastante elevada. Cables internos. Los conectores internos son aquellas ranuras de expansión que se conectan a la placa base. Además de los puertos internos o interfaces, existen varios de tipos de slots. El interfaz ATA Avance Tecnología, originalmente conocido como ID, es un estándar de interfaz para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos y las unidades ópticas que se utilizan al estándar derivado de la ATA y al estándar de la TAPI. PCI consiste en un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados los llamados dispositivos planares.
en la especificación PCI o tarjeta de expansión que se ajustan en conectores. Cables externos. Conector USB. Es un tipo de conexión que permite la transferencia de archivos entre la computadora y el dispositivo que esté conectado a la entrada USB. Es una conexión simple con el concepto plug and play. Las conexiones USB transmiten electricidad, evitando la necesidad de conectar los aparatos conectados al USB a la corriente. Este tipo de conexión es altamente compatible con aparatos y sistemas operativos, siendo compatible con Linux, Mac, Windows y hasta con televisores, equipos de sonido, DVD, etc. Aumenta la velocidad de transmisión de 1.5 MB. Conector FireWire. Es un estándar de conexión para la transmisión de audio y video. Fue creado para solucionar el problema de baja velocidad de las entradas USB 1.0 y es muy utilizado por filmadoras y algunas cámaras fotográficas digitales. Las entradas son más estables que las entradas USB normales, siendo ideales para la transmisión de audio y video. Es muy utilizada por editores de video o audio y para una transmisión segura y rápida. Los botones de Microsoft y Windows son generalmente rectangulares con esquinas ligeramente redondeadas. De Windows XP, Vista y 7. En Windows 8 los botones son rectangulares con esquinas afiladas. Un botón con enfoque activo se muestra con una línea de punto negro justo dentro del borde del botón. Además, en las versiones más recientes, el botón predeterminado se muestra con un borde azul en Windows Vista y Windows 7. El botón predeterminado se desvanecerá lentamente entre su apariencia normal, y el borde azul. Los controles de administración de la ventana están en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación y de izquierda a derecha. Minimiza la ventana haciendo que desaparezca en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Maximizar la ventana haciendo que se expanda para cubrir toda la pantalla. Si la ventana ya está maximizada, el botón restaura a su tamaño y posición anteriores y cierra la ventana. Los gabinetes. El término gabinete en francés, antiguo gabinet, tiene distintos usos. Se conoce como gabinete de la habitación pequeña, de menor tamaño que la sala, donde el propietario del inmueble recibe su confianza. Las personas de esta manera, partiendo de dicha acepción, es importante subrayar el hecho que en el ámbito de la medicina es frecuente hacer uso del término gabinete. En este caso se emplea referirse a la estancia en la que las profesionales sanitarias de un centro hospitalario se reúnen para hablar de cuestiones laborales, para descansar y también para hablar en intimidad de cara a realizar una acción informativa y con los familiares de algún paciente que tienen ingresado y que ha sido sometido a algún tipo de intervención. Tipos de cajas de computadoras. Caja tipo Barebón, caja mini torre, computadora de sobremesa, caja media torre, servidor en un rack, gabinete de modding y computadora portátil.